Ya, entonces, continuando con lo que estábamos viendo en los estudios cuantitativos, vamos a hablar un poco de cómo es el diseño de un estudio cuantitativo. Lo primero que yo quiero decir en este tema es que entre el diseño de un estudio cualitativo y el diseño de un estudio cuantitativo, la verdad es que no hay muchas diferencias, porque lo que marca la diferencia entre lo cual y lo cuanti no son los diseños, sino que son los métodos. El diseño metodológico, más que el diseño previo a la investigación. Y cuando digo un diseño previo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la selección del ámbito del problema, las preguntas de investigación, eh, los objetivos de investigación, las dimensiones del estudio, y hasta ahí, incluso si uno está un poco, si uno empieza como a compararlo con la entrevista en profundidad, hay una cierta semejanza también, porque cuando la salida del estudio es una encuesta, entonces la encuesta se basa en preguntas, igual que en la entrevista en profundidad. Entonces también se parecería mucho hasta ahí. Lo que sí, las preguntas, por cierto, son diferentes. No es lo mismo hacer preguntas para una encuesta que hacer preguntas para una entrevista en profundidad. Pero, pero, pero el desenlace final de la tabla de especificaciones de un estudio cuantitativo y de un estudio cualitativo es muy parecido. Entonces, el diseño, lo primero es decir, el diseño de estudios quali y quanti son cosas muy parecidas. Ahora, las fases, como lo estaba mencionando, de un estudio cuantitativo son las que están ahí, que son las de un estudio quali también. Pues, o sea, lo que ustedes han estado haciendo en este trabajo. Las preguntas de investigación, todo surge a partir de preguntas de investigación. Bueno, lo primero es el tema, la temática, digamos, la problemática así como general, que puede ser, por ejemplo, que yo quiera hacer un estudio cualitativo, o sea, cuantitativo respecto de, eh, que puede ser, no sé, pues eh, los aspectos psicoemocionales que están presentes entre los estudiantes de la carrera de PLEPSE, de la USACH. O sea, mi problema a investigar, pues, mi problemática, mi- lo que quiero saber, respecto de lo que quiero indagar, es cuestiones de tipo psicoemocional, como de los estudiantes de la carrera. Entonces, yo puedo, a partir de eso, establecer preguntas que van que en este caso podrían ser, por ejemplo, cuáles son las emociones dominantes respecto de la carrera que tienen los estudiantes. Cómo es, cuáles son los, qué sé yo, no sé, la, la- eh, qué tan desarrollado está el sentido de pertenencia. Los estudiantes de la carrera sienten que son parte de una cultura dentro de la carrera, o los estudiantes perciben que en la carrera hay una manifestación de ambiente particular, que los estudiantes se sienten acogidos dentro de su desarrollo profesional dentro de la carrera. Eh, los estudiantes perciben o sostienen o crean relaciones de vinculación con los demás estamentos, o los estudiantes eh, generan vínculos afectivos con sus compañeros dentro de la carrera. Ya sé, uno puede hacer todas esas preguntas que tienen que ver con aspectos psicoemocionales o psicosociales eh, de los estudiantes de la carrera digamos, de PLEPS. Entonces, a partir de esas preguntas, uno va, igual que en el método que estamos haciendo, cae a los objetivos. La gran pregunta es como la condensación de todas las preguntas en una grande, que me genera o me conduce al objetivo general, y el resto de preguntas yo las puedo ir clasificando para finalmente convertirlas en un objetivo más específico. A ver si encuentro, me acabo de acordar respecto de esto, que hay un ejercicio que hicimos el año pasado, o el semestre pasado, ya no me acuerdo, para graficar lo que estoy mencionando.
Lo voy a tratar de encontrar entre los documentos que están si me dan un minuto, por favor. Porque el año pasado hicimos un ejercicio de creación de un instrumento cuantitativo y, y resultó bastante interesante. Ah, pero no sé si está acá. Ah, no, creo que no está. No lo tengo acá. Ya. Uh, no, yo pensé que podía tenerlo, pero no está. Bueno, a ver si lo encuentro mañana, se los muestro. Pero que ese fue un ejercicio bien choro y que da cuenta de de lo que le estoy mencionando ahora. Eh, Estoy consultando otro drive a ver si está por acá. No lo tengo. Bueno, no importa. Bueno, entonces, como les decía, del conjunto de preguntas de investigación salen los objetivos de la investigación y luego viene la decisión del diseño metodológico. Ahí viene la decisión. ¿Qué vamos a hacer para nuestro objetivo? ¿Un estudio cuanti o un estudio quali? Entonces, si ustedes se fijan, las dos primeras etapas son similares y en la tercera etapa o fase, ahí nos empezamos a separar. Entonces, si nos vamos a un estudio cuantitativo, en la siguiente fase, bueno, está el diseño metodológico, que en el diseño metodológico, incluye la construcción de un instrumento, que en este caso es una encuesta, y después viene la recogida de datos primarios, en caso de encuesta, o secundarios si no es una encuesta. Y de ahí viene el análisis estadístico. Ahora, entre medio, en el diseño metodológico para estudios cuantitativos también está, hay que responder una pregunta que es muy importante y que tiene que ser parte del diseño del estudio, que es la decisión de a quién se le aplica la encuesta. Y después, cuando ya tenemos los datos, viene el análisis estadístico con la estadística descriptiva y finalmente las conclusiones. Entonces, estas son las etapas que hay en todo trabajo cuantitativo. Ahora, el método estadístico, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, que básicamente es a partir de la observación de muchos elementos, de muchos acontecimientos, tratar de hacer una generalización eh, y a partir de eso, encontrar alguna regularidad, encontrar alguna relación en base al ordenamiento de todos los elementos que uno recoge, eh, que, 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 que es muy parecido a la... a ver, esto es científico, esto es lo más parecido a cómo uno entiende normalmente a la ciencia. ¿En qué sentido? La ciencia se entiende siempre como un proceso de observación. Y en este proceso de observación, que es el equivalente a lo que yo estoy hablando de trabajo de campo en estudios de ciencias sociales, que consiste en que a partir de la observación yo hago registros, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, si estoy en un estudio que tiene que ver con el clima, por ejemplo, yo puedo ir haciendo un registro de el comportamiento del clima durante una cantidad importante de tiempo, o puedo, y si estoy haciendo un estudio respecto del crecimiento de los árboles, yo puedo hacer una observación y por medio de datos que voy midiendo, o sea, por ejemplo, la altura del árbol, la cantidad de hojas, el color de la hoja,
el crecimiento para los lados, para arriba, la humedad, qué sé yo, todo lo que se me ocurra que yo puedo medir en periodos de tiempo largos para poder para hacer el estudio del árbol, así como el estudio del clima, o qué sé yo, la posición de la estrella, que la voy registrando según parámetros que es de los planetas, qué sé yo. Todo eso es recogida de información, recogida de datos. Cuando uno hace una encuesta, hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace uno con la encuesta? Recoge información, recoge datos. ¿De dónde? Bueno, de personas que yo decidí que voy a entrevistar. Ahora, ¿cómo decido a quién entrevistar? Eso lo vamos a ver enseguida, pero al final yo tengo, no sé, 200 personas a las que les voy a aplicar una encuesta y le aplico la encuesta. Entonces ahí estoy recogiendo información. Toda esa información que yo recojo, tanto si estoy estudiando la posición de los planetas, si estoy estudiando cómo cambia el árbol o si estoy estudiando el clima, toda esa información que recojo yo después la proceso, la junto, la clasifico, la codifico, la ordeno de alguna manera. Y a partir de esos órdenes, de esa clasificación, de esa codificación y qué sé yo, trato de encontrar alguna regularidad. Algo que me indique cómo es. Parto con una descripción, por cierto, que como parto con hacerme una idea del fenómeno, cómo va evolucionando o cómo se presenta. Y después de eso, trato de vincular variables. Es decir, cuando esto está así, ¿qué pasa con esta otra? Cuando esta se va para abajo, ¿qué pasa con las otras que se van para arriba o que se van para abajo también? O lo que sea. Veo cómo se comporta la información, ¿no? Eh, y a partir de ese análisis, yo trato de establecer alguna regularidad. ¿Y qué significa establecer regularidad? Algo que describa, que me sirva para describir el fenómeno y para describirlo en términos evolutivos, por ejemplo, o situacional, o lo que sea, que yo pueda, que me sirva para explicármelo mejor. Porque no es lo mismo que explicarlo, sino que para explicármelo, para poder aprenderlo, para poder conocerlo un poco más. Entonces, ese método de análisis que tiene que ver con información y con datos es método estadístico. La estadística provee de herramientas, de herramientas que parten de lo más sencillo, como puede ser, por ejemplo, una tabla de frecuencia. Lo más sencillo. Eh, una tabla que me diga X y variable X, variable Y. Por ejemplo, variable X puede ser una variable independiente, el tiempo. Por ejemplo, si estoy observando el árbol. Variable independiente, el tiempo. Entonces lo pongo en días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, y así hasta el día 90, por decir algo. Y al variable Y, variable dependiente, ¿qué? El tamaño del árbol. Lo voy midiendo en milímetros. Entonces el día 1 tenía tantos milímetros, el día 2 tantos milímetros y así voy para abajo. Entonces ahí yo tengo dos variables. Una es la variable temporal y la otra es la variable crecimiento del árbol. Cuando estoy observando las estrellas, puede ser la variable también independiente, la variable temporal, calendario, o sea, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, no, noche 1, noche 2, noche 3, noche 4, y voy determinando en la misma tablita la posición del planeta en cada uno de esos días según no sé, ahí tengo que fijar un marco referencial que puede ser medido en grados para arriba y en grados para los lados, y ahí fijo una coordenada que me sirve para determinar la posición del planeta. Y voy midiendo esa posición en cada día. Y no solo de un planeta, sino que voy midiendo la posición de varios planetas. Lo mismo que con el árbol, no puedo obtener la observación, pues la puedo hacer para varios árboles. O sea, puedo plantar, no sé, 10 tipos de árboles diferentes en el mismo tiempo, y voy midiendo para cada uno y ahí los voy relacionando unos con otros y qué sé yo. Entonces, lo primero es la descripción. Y en la tabla de frecuencia es la descripción. Puedo poner tasas de crecimiento, puedo poner lo que ustedes quieran, incluso puedo establecer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esto? Cuando uno trata cuando uno diagrama y pone los puntitos, una tabla de frecuencia se llama, ¿no es cierto? Cuando uno ve de dispersión, esa. Puede ser gráficos de dispersión
elemento. Bueno, y así. Así. Y en el caso de un estudio cuantitativo, de una encuesta, es algo parecido. Yo hago preguntas a muchas personas. Supongamos que estamos hablando de los estudiantes de la carrera, que supongamos que hago 100 encuestas, y hago una pregunta que dice, no sé, ¿los estudiantes se sienten o no orgullosos de la carrera? O lo podemos poner en términos de afirmación. Estudiar en la Universidad de Chile, en la carrera en particular en PLEPSE, me genera un sentimiento de orgullo, afirmación. Entonces, uno le puede decir a la persona, respecto de esta afirmación, ¿cuán de acuerdo estás? Entonces la persona te va a decir, estoy muy de acuerdo, medianamente de acuerdo, muy en desacuerdo, o medianamente en desacuerdo y muy desacuerdo. O sea, hacemos un escalamiento. Entonces uno dice ahí, bueno, de los 100 que entrevistamos, 20 se sienten muy orgullosos, 20 se sienten medianamente orgullosos, 30 no se sienten orgullosos o se sienten, están medianamente en desacuerdo con eso, y 30 más están completamente en desacuerdo. 30%, 20%, 30%, y ahí hago la descripción. Entonces, eso es tabla de frecuencia pura. Y de ahí vamos escalando. Pero lo que sea, como sea entonces, lo que quiero decir con todo esto, que este es el sentido del método estadístico en estudios sociales. Es a partir de mucha información, agruparla, ordenarla y analizarla. Y el análisis con el nivel de profundidad que se pueda llegar. Para esto, por cierto, hay herramientas, ustedes, bueno, seguramente conocen. En el curso de estadística utilizaron, supongo yo, software estadístico, ¿no? ¿Usaron alguno? ¿Ocuparon software o no? Sí, profe, sí ocupamos, pero si le soy sincero, no recuerdo cuál. No, el Stata, por ejemplo, No, o profe. el R, Usamos el R. R, Ah, ya, sí. el R, ya, ok. Ya, pero ese es como, ahí se programa un poco también, ¿no? O no tiene, porque el Stata tiene algo de programación. Bueno, pero el Excel también tiene análisis estadístico, por cierto. Uno puede hacer cálculo estadístico con el Excel, puede hacer gráficos, bueno, de partida, todo tipo de gráficos. Tablas de frecuencias se pueden hacer perfectamente con la herramienta de tablas de contingencia. Y tiene incorporado todo tipo de indicadores estadísticos, por ejemplo, Pearson, Spearman, no sé si el Tau de Kendall, nunca lo he hecho. Y las correlaciones, bueno, las correlaciones uno las puede ver en gráfico o con los indicadores. O sea, el Excel tiene cosas para hacer. Y el otro, el programa que se usa mucho en ciencias sociales es el SPSS, que tiene ambiente Windows. Entonces es bien intuitivo trabajar con él. Y uno con el SPSS trabaja mucho. Mira, precisamente tengo aquí abierta una ventana que estaba trabajando con un SPSS. Ahí se las voy a mostrar. Acá. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Esto es una encuesta. Aquí están las preguntas, aquí están los números. Se ve, ¿no es cierto? Lo están viendo. Sí, profe. Ya, bueno, aquí este es un ambiente de SPSS. Entonces aquí ustedes se fijan que cada uno de estos números significa algo para cada pregunta. A ver, para ordenar un poco. Estas son las filas, o sea, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. En cada una de estas filas es una encuesta. Una encuesta. Entonces, esto que está aquí, que dice número 1, tiene para las preguntas, esto está en porcentaje, no debería estar en porcentaje. Esto es 1 o 2, o sea, cada una de las columnas representa una pregunta. Entonces, esta persona que respondió en la encuesta 1, en la pregunta 6 escogió la opción 3. Ahora, ¿cuál es la opción 3? La tendría que ver por acá. En la encuesta 1, acá, bueno, estas son las encuestas. Acá tengo la opción, en este caso, aquí están las opciones.
1 es muy en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es de acuerdo y 4 es muy de acuerdo. Estas son las opciones que están presentes en la pregunta 1A. Entonces, voy acá, la persona que respondió, que es la encuesta número 1, en la 1A puso la opción 4, respondió la opción 4. Y la opción 4 significa 1A, ¿a dónde estaba? La 1, no, era la 2A. La opción 4 significa muy de acuerdo. Bueno, esto es el SPSS y me permite trabajar y qué sé yo. Y si uno va aquí a analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, tablas cruzadas de todo tipo, tablas personalizadas, comparaciones de media, con pruebas T para una muestra, qué sé yo, aquí hay regresiones, regresiones lineales, estimación de curva, logarítmica, qué sé yo, qué más hay aquí, escalamiento, análisis de fiabilidad, pruebas no paramétricas, todo el tipo de análisis que ustedes quieran hacer está presente acá. Por ejemplo, para hacer algo bien simple y para mostrarle cómo opera esta cuestión, aquí yo voy a hacer una tabla de frecuencia respecto de esta pregunta que está ahí. Voy a ponerla ahí nomás y voy a hacer la tabla de frecuencia, le doy enter y me genera la tabla de frecuencia en una pantalla distinta que está por acá. Y esto que está aquí, esto es la tabla de frecuencia. Entonces la pregunta es: ¿la cobertura curricular de la asignatura se logró abarcar en su totalidad en el contexto de la formación remota? Esa es la pregunta. Entonces, muy en desacuerdo, 10, que eso es el 5%. En desacuerdo, 77, que es el 38, de acuerdo, 37, y muy de acuerdo, 19. O sea, este programa con un clic me hace una tabla de frecuencia. Bueno, entonces para todo este tipo de análisis de los datos existen programas como ese, que son simples, que son rápidos y que me permiten analizar una cantidad muy grande de datos. O sea, yo en SPSS he llegado a tener, ¿cuánto fue el máximo que alguna vez vi? Creo que 40.000, creo que fueron 46.000 por ahí. Esa es la cantidad más grande de filas que he analizado. Bueno, en la estadística aquí hay una definición bien gruesa, no la voy a abundar en esto, ustedes tienen un curso de estadística, así es que no me voy a meter en ese tema. Estudios con datos primarios. ¿Cómo se construye un estudio con datos primarios? De eso vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Qué es un dato primario? Un dato primario son los datos que ustedes como investigadores o investigadoras se generan, o sea, las encuestas. Eso es dato primario. ¿Por qué es primario? Bueno, porque no existe en ninguna otra parte. O sea, cada encuesta es autónoma. O sea, es una... es propia, no se ha hecho antes. A eso me refiero. Es original, a eso me refiero. Bueno, aquí están las etapas de un diseño de una encuesta. Primero, definir el universo de estudio. ¿Quién es el objeto de la investigación? Esto es muy importante. ¿Dónde yo voy a hacer mi estudio? Si yo quiero hacer, siguiendo las preguntas de investigación hipotéticas que había mencionado delante, esto de un estudio psicoemocional, en la carrera de PLEMSE, ahí yo ya definí mi universo de estudio. ¿Cuál es el universo de estudio en este caso? Sería los alumnos, los estudiantes, los y las estudiantes de la carrera de Matemática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile. Punto. Ahí está el universo de estudio. ¿Lo puedo hacer con un universo de estudio diferente? Por supuesto que sí. Podría ser para toda la Facultad de Ciencias o podría ser para toda la Universidad de Santiago. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir el universo de estudio. Luego viene el diseño muestral. ¿Qué significa el diseño muestral? ¿Qué significa definir la muestra? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Significa que de la totalidad del universo de estudio, es decir, supongamos que estamos en la Universidad de Santiago, que son 12.000 estudiantes, más o menos. Bueno, no sé de dónde saqué 12.000, pero vamos a suponer que son 12.000. Se define a cuántos de esos 12.000 yo voy a entrevistar.
O sea, ¿a cuántos le voy a aplicar el cuestionario? Ahora, ¿cómo defino yo a cuántos? Bueno, con el método estadístico. Método estadístico de la estadística inferencial, con un muestreo. Yo decido cómo va a ser mi muestreo. Esa es la primera definición. La segunda, una vez que yo ya sé a cuántos, lo que tengo que decidir es a quiénes. Son dos decisiones distintas. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que voy a hacerle una encuesta a 1.500 estudiantes de los 12.000. Porque eso me implica una muestra que tiene un margen de error aceptable de un 2, y tantos por ciento y con con un nivel de confianza de un 95%, que es lo que normalmente se hace. Entonces, yo digo ya, son 1.500. Ok, perfecto. Ya, pero ¿quiénes? De los 12.000 tengo que escoger 1.500. Ya, ok, pero ¿cómo los escojo? ¿Quiénes son? Entonces, esa es la segunda etapa. ¿Quiénes son? Entonces, primero es cuántos son y después quiénes son. Ahora, esto en el entendido que estamos haciendo un diseño muestral o un estudio cuantitativo probabilístico, que tiene validez. O sea, ¿qué significa eso? Que todas las conclusiones que yo saque de la muestra son representantes del universo. Si no es probabilístico, da lo mismo lo que haga. Puedo escoger 1.500 o puedo escoger 100, da igual. No tiene mayor diferencia, no tiene mayor importancia. Si es probabilístico, ahí sí que importa el número. Tiene que ser un número que esté sostenido por la teoría, por la estadística. Entonces, yo defino que son 1.500 y luego tengo que definir cómo los escojo, quiénes son. Y para que sea probabilístico, tiene que ser un método aleatorio. No puedo yo decidir tú, no. Tiene que ser aleatorio. Hay distintas maneras de hacerlo, sí. Vamos a conversar sobre esas formas, ¿no? Aleatorio simple, aleatorio estratificado, por un método de, no sé, puedo hacer una segmentación por estratos o puedo hacer una segmentación por conglomerado. Bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la muestra, para decidir la muestra del estudio, yo tengo que responder esas dos preguntas. ¿Quiénes son? Perdón, primero, ¿cuántos son los que van a estar en la muestra? Y la segunda pregunta es, ¿quiénes son? Luego de eso tengo que hacer un cuestionario. O en paralelo, da lo mismo, pero digamos siguiendo una cierta secuencia lógica. Tengo que diseñar un cuestionario. Tengo que validar ese cuestionario. Preferentemente haciendo un pilotaje. ¿Qué significa hacer un pilotaje? Tomar a unas 4 o 5 personas, pasar el cuestionario, que me lo respondan y después me lo devuelven y yo ver si tengo algún problema en el cuestionario. Después aplicarlo a los 1.500. Ahora, ¿por qué hay que pilotarlo? Recuerden que los cuestionarios no se cambian. O sea, cuando yo empiezo a tomar la encuesta no puedo cambiarla. Ya partí, los tomo los 1.500. Entonces, si la encuesta tiene algún error, algún problema, alguna pregunta que quedó mal redactada o lo que sea, no tengo la posibilidad de cambiarla después de que hice el trabajo de campo. Entonces, el pilotaje me sirve para poder corregir eventuales problemas de interpretación de las preguntas, de redacción de las preguntas y lo que sea. Entonces, si yo estoy con una persona y le digo, por favor, respóndeme esta encuesta, y la persona me dice, oye, no entiendo esta pregunta, entonces esa pregunta hay que mejorarla, ¿no? Para eso sirve el pilotaje. Bueno, aplicamos el cuestionario y después de eso, una vez que hemos aplicado el cuestionario, lo recogemos de vuelta, por cierto, viene toda la etapa de análisis. Ahora, tradicionalmente las encuestas se hacen en papel. O sea, yo a cada persona le entrego un papel para que la haga. Ahora, normalmente estamos migrando cada vez más a encuestas digitales, lo que, lo que implica un ahorro de tiempo bastante importante. Entonces tengo que llevar, de todas maneras, esté en papel o no, lo que tengo que producir ahí es un archivo, como el que les mostré recién. Un archivo donde cada pregunta, cada ítem, esté codificado y asociado a un número en cada una de esas preguntas. Y luego de eso viene todo el análisis.
todo el análisis que se hace en base a software de procesamiento estadístico. Y después, por cierto, viene la etapa de las conclusiones. Ahora, entre medio, sí, también en el análisis, hay también análisis que sirven para ver la calidad del instrumento, que esto también es importante. Yo tengo test estadísticos para ver si mi instrumento es confiable o no. En particular hay uno que es que se usa recurrentemente, que es el alfa de Cronbach, que me sirve para discernir de si mi instrumento es confiable o no. Oye, no sé si logran escuchar el ruido. ¿Y como de Sí, construcción? se escucha un poquito. Sí, les molesta mucho. Sí, la verdad es que No, profe. es que como estoy en un edificio, No, pero igual pasa piola, según yo. ¿sí? Es que alguien se puso a hacer un hoyo en el muro y creo que el piso de abajo. Si Entonces, siempre eligen la hora más. sí, claro. Voy a patear el suelo aquí para que... ¡Párala! Ah, profe, yo con un palito de escoba le hago arriba al vecino. O para arriba, claro. Quién sabe, es que no sé, no sabría decir si está abajo o está arriba. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, cuando uno tiene ya todos los datos procesados, qué sé yo, uno va y aplica ciertos instrumentos estadísticos para verificar que ¿cómo se llama? Que el cuestionario es confiable. El alfa de Cronbach es uno de ellos, ¿no? Y después viene ya el análisis más propio de la estadística, que son, por ejemplo, las pruebas de hipótesis o las correlaciones o lo que sea, ¿no? Ir y a partir de todo eso, finalmente, obtener conclusiones. Entonces, todo esto es lo que hay que hacer en un estudio cuantitativo. Bueno, aquí tenemos la estadística inferencial, ¿no es cierto? Es que básicamente lo que nos permite es, a partir de una muestra, encontrar conclusiones que son válidas para el todo, ¿no? Y aquí la palabra clave es inferir o inducir. O sea, yo voy de abajo para arriba, digamos. O sea, voy a deducir, inducir. Perdón, lo dije al revés. Voy de abajo para arriba, no desde arriba para abajo. Cuando yo deduzco, voy de algo general a lo particular. Aquí no, yo induzco. O sea, voy de muchas cosas particulares a cosas generales. Entonces, esto es un proceso inductivo, lo que se hace con la estadística diferencial. Y la gracia, por cierto, y aquí es la potencia del método, que a partir de un grupo pequeño yo puedo obtener conclusiones que son importantes. Entonces, en estos temas yo tengo que definir la población, tengo que seleccionar una muestra, aplico el instrumento y obtengo muchos datos numéricos, hago un análisis y saco conclusiones. Este es el ciclo de un estudio cuantitativo. Y la estadística está presente acá en el diseño muestral y está presente acá en el análisis de la información que se logra recoger. Ahora, en esto yo he ido hablando de varios términos que hay que tenerlos claros siempre. Uno es el término población, que estos son conceptos que se usan en la estadística, como ustedes saben. La población, que son todos los que forman mi universo de estudio. Otro concepto importante es el censo. ¿Qué significa el censo? Yo estaba hablando de que aquí se hacen estudios a una parte de la población y a partir de eso se infieren resultados para el resto de la población. Sin embargo, cuando yo entrevisto a toda la población, ¿no es cierto? Ahí lo que estoy haciendo es un estudio censal. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hacer un estudio referido a los estudiantes de la carrera de matemáticas, si yo los entrevisto a todos, estoy haciendo un estudio censal. O si yo quiero hacer un estudio de los estudiantes de la universidad, yo le aplico la entrevista a los 12.000, estoy haciendo un estudio censal. Ahí no hay inferencia. No necesito hacer inferencia porque todos están respondiendo el cuestionario.
En Chile, que ustedes saben, cada 10 años se hace un censo. ¿Qué significa eso? Que todos los chilenos y chilenas respondimos a una encuesta. Y eso es un estudio censal, por eso se le llama censo. Entonces, cuando uno hace un estudio que involucra a toda la población, uno está en función de, está haciendo un estudio que es de tipo censal. Cuando uno está haciendo un estudio que solo involucra a una parte de la población, estamos haciendo un estudio muestral. Ahora, para que ese estudio muestral sea equivalente a un estudio censal, la muestra la tengo que escoger con criterios estadísticos. Ese es el juego de esto. Ahora, yo puedo tomar una muestra sin criterio estadístico, ¿sí? Puedo hacerlo. Ahora, lo que me resulte de ese estudio con esa muestra, ¿lo puedo inferir a la población? No. ¿Por qué? Porque la muestra no es probabilística. Si la muestra es probabilística, lo que me resulte lo puedo ampliar al universo. Así de simple, ¿no? Y eso tiene en esa inflactación, ¿no es cierto? Por cierto, como toda medición, tiene un error. Está asociado un error. ¿Y de qué depende el error? Bueno, depende de algunos parámetros que los vamos a ver, que son parámetros, hay unas fórmulas para calcular el error muestral, yo no les voy a meter fórmulas, sino simplemente vamos a entender el concepto. Básicamente, primero, mientras más grande es la muestra, menor es el error, evidente. De tal manera que si la muestra es todo el universo, entonces cuando yo hago la inflactación, el error es 0. ¿Por qué? Porque es todo el universo. No sé si se entiende. Si tomo el 80% del... O sea, a ver, vamos a ponerlo en concreto. Si en la carrera son 200 personas y yo voy a hacer un estudio, ok, una muestra, perfecto. Si la muestra es de 200 y yo quiero que esa muestra represente a los... perdón, el universo es 200. Si mi muestra es de 50 personas y yo quiero que represente al universo, la selecciono por método estadístico, probabilístico y todo lo demás, y va a tener un error, un margen de error. Si yo, en vez de hacer una muestra de 50, hago una muestra de 100 también, con todos los datos, con todos los criterios probabilísticos, en la inflactación vamos a tener un error. O sea, si, por decirlo en otros términos, para ver el tema de una pregunta en concreto, ¿usted siente orgullo de pertenecer a la carrera? Sí y no. Ok, el 40% dijo sí y el 60% dijo no. Perfecto. Eso es la muestra. 50 casos. Ahora, si yo hago una inflactación a toda la carrera, entonces como son 50 tiene un margen de error. ¿Qué significa? Que los que dijeron sí, que fue el 60%, en la muestra, para el universo ese 60% es 60% más menos un porcentaje de error, que puede ser un 5%, un 10%, dependiendo. Ahora, asumamos que sea un 10%. Si yo aumento el tamaño de la muestra y tengo el mismo resultado, el 60% de los estudiantes de la carrera dicen que están orgullosos de pertenecer a ella, y yo hago la inflactación, ese 60% va a tener un más menos algo, pero ya no va a ser un 10% porque la muestra aumentó. Entonces puede ser menos, puede ser un 8%. Entonces ya el valor de la muestra es 60%, pero el valor en el universo es 60 más menos 8. O sea que va en un rango que va en 52 y termina en 68. Si yo aumento la muestra de 100 a 150, ese 60% que me da la muestra, cuando yo hago la inflactación al universo, le tengo que aplicar un margen de error, pero como la muestra es más grande, el error disminuye y puede ser, supongamos, de un 5%. Ahora, si yo aplico la encuesta a los 200 estudiantes de la carrera, lo que es la muestra, en este caso, que la muestra es el universo, entonces la muestra ya no tiene error, porque es el universo. Por lo tanto, el 60% es el 60%. No hay error. No sé si me entiende. Esa es la lógica del error muestral. Bueno, supongo que lo sabían. Me demoré tanto en explicar algo que ustedes ya sabían. Perdón, me fui en la bola. Está clara la idea, ¿no? Sí, profe. Oye, si estoy siendo obvio para ustedes, avísenme.
no me dejen hacer el loco. Profe, no se crea. De ¿No? No, es que si ustedes me dicen, profe, estamos aclarando conceptos, yo feliz. Pero si me dicen, profe, todas estas cosas ya las estudiamos, no las vemos de nuevo, por favor, díganmelo. O sea, yo creo que igual es importante como que la digamos otra vez, así como para tenerlo claro y que todos consideremos como ciertos conceptos de igual manera. Sí, claro, lo que pasa es, muchas gracias, Camila, yo sé que cuento con tu apoyo. Muchas gracias. Sí, especialmente porque esto es aplicado, esto es estadística aplicada a estudios sociales. Entonces quiero hacer énfasis en los temas importantes de la estadística aplicada a estudios sociales. Bueno, bueno, aquí estamos de nuevo con lo mismo. La estadística inferencial trabaja con las muestras. O sea, ese es el juego entre la muestra y el universo, ¿no es cierto? Entonces, en un estudio social lo que uno hace es trabajar con muestras, porque un estudio censal es muy caro. O sea, imagínense cuánto costará hacer una encuesta para todos los estudiantes de la Universidad de Santiago. O sea, aparte de costo económico, también hay un costo en tiempo para esperar que todos los tienen que responder, en fin, no es una tarea simple. Bueno, aquí tengo un gráfico que más o menos señala lo que estoy diciendo. Si todo esto es la población, yo selecciono aquí una muestra que va a representarme lo que ocurre dentro de la población en términos de los parámetros que quiero medir. Aquí están las ventajas del muestreo, que tiene menor costo, que es más rapidez, es facilidad, tiene niveles de exactitud más o menos relevantes. La desventaja es la representatividad y el error, el margen de error. Porque de todas maneras hay muestras que tienen un margen de error de un 5%. Entonces, cuando un parámetro se mueve en un margen de error de 5%, estamos hablando que el intervalo es un 10%. O sea, es un intervalo más o menos grande. Ya, nos pilló la hora, así que lo vamos a dejar hoy día por acá. ¿Dónde está esta cosa para...? Aquí está. Ahí vamos a dejar de compartir. Y